Los animales son tan increíbles que los humanos no les reconocemos su grandeza. Una de sus cualidades más infravaloradas es su capacidad para establecer fuertes vínculos con la gente. Esta es la historia de un caballo en una granja de un pequeño pueblo de Marruecos. Un granjero de 65 años llamado Salim vivía en una gran granja con su cariñosa familia. Ya de niño, Salim había crecido con animales. Su padre y su madre eran ávidos amantes de los animales, criaban ganado y caballos y tenían numerosas mascotas. Salim creció sabiendo cómo ganarse la confianza de un animal. Por alguna razón, los animales parecen sentirse atraídos por Salim. De todos los animales con los que creció Salim y que cuidaban sus padres, los caballos eran sin duda sus favoritos. Salim se levantaba antes que nadie en su casa y corría a los establos, donde cepillaba obedientemente sus pelajes y frondosas crines y les daba de comer. Los caballos querían a Salim más que a nada y se alegraban cada vez que venía a los establos. No es de extrañar que heredara su granja y su tradición cuando los padres de Salim envejecieron y fallecieron. Pero Salim no solo criaba animales sanos y fácilmente coumeshela y sebels. Iba especialmente en busca de animales enfermos y restringidos que nadie quería. De este modo ya había salvado a muchos animales que iban a ser eutanasiados por motivos básicos. Salim tenía tantos caballos en su granja que parecía un increíble mar de cascadas brillantes cuando estaban todos fuera. Al granjero siempre le habían fascinado estas majestuosas criaturas. Veía una belleza oculta en todo lo que hacían. Cuando Salim tenía 48 años, se cruzó con un caballo especial. Estaba vendiendo pienso para caballos cuando oyó a su cliente hablar de la eutanasia de un caballo joven. Inmediatamente después de oír estas palabras, Salim corrió hacia el vendedor de pienso para caballos y le pidió que le explicara la situación de la madre y el potro. El comprador dijo que la yegua que había parido al potro estaba muy enferma y probablemente había transmitido la enfermedad a sus crías. Según el comprador, el caballo recién nacido estaba tan enfermo y el parto fue tan traumático que la madre murió en menos de una hora. El potro no tenía nada que hacer. Estaba demacrado, apenas podía ver y probablemente moriría en pocos días. El comprador continuó diciendo que era una espina clavada tener que ocuparse de la joven. Esta afirmación afectó mucho a Salim, que pidió ver al animal. Cuando visitó la granja, se le encogió el corazón al ver el tobogán. Era tan flaco como lo habían descrito y tenía una gran tristeza en los ojos. Salim se enfadó con los propietarios, que obviamente no cuidaban del animal. Ni siquiera le habían dado la oportunidad de vivir y ya estaban pensando en sacrificarla. Para su sorpresa, Salim les preguntó si querían venderle el joven caballo. El otro dueño de la granja miró a Salim como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza. Le preguntaron por qué lo hacía. ¿No ves lo patético y débil que parece?, preguntó el dueño. No pueden hacer nada con él y probablemente no viva ni un mes más, advirtió. Salim se mostró inflexible. No le importaba lo que el otro hombre tuviera que decir. Este pobre potro volvería a casa con él. Finalmente, el propietario accedió. No opuso más resistencia, pero advirtió a Salim que no volviera a reclamar su dinero cuando el joven caballo acabara muriendo. Salim accedió y rápidamente sacaron del patio al joven caballo, que yacía con una expresión triste en la cara. Lo cargaron en el camión de Salim y pronto se pusieron en camino hacia su granja, en las afueras de la ciudad. Lo primero que hizo Salim fue llamar al veterinario, que examinó al potro. El veterinario pidió a Salim que llevara al potro a una clínica especial situada a varios kilómetros de su granja, a las afueras de la ciudad. Salim estaba decidido a ayudar al potro. No importaba que la clínica veterinaria estuviera lejos. Conducía su camioneta hasta el lugar donde se encontraban las respuestas a sus preguntas. Tras examinar al caballo y hacerle algunas pruebas, el médico suspiró profundamente. El pobre caballo probablemente no llegaría a adulto. Incluso sería sorprendente que sobreviviera unos meses. Y con suerte, tal vez un año o dos, si se trata bien y se tiene paciencia. Salim dijo que estaba dispuesto a cuidar del potro con la mayor paciencia posible, por corta que fuera su vida. El apasionado dueño de la granja se esforzó por hacer que el potro estuviera feliz y contento. Salim llamó Kala al caballo. Aunque el veterinario dijo que haría falta un milagro para que Kala viviera un año o dos, el primer año pasó. Luego la segunda, la tercera, la cuarta y finalmente la quinta. Después de solo 5 años, Kala había conmocionado a todos los que conocían su historia. El pequeño potro, débil y enfermizo, se había convertido en un caballo impresionante y majestuoso. Era fuerte, rápida, enérgica y muy juguetona. Estaba tan apegado a Salim que el personal de su granja y su familia bromeaban diciendo que probablemente el caballo pensaba que era su verdadero padre. Kala seguía a Salim a todas partes y le miraba con ojos cariñosos.
A Salim le gustaba bromear diciendo que se preocupaba tanto por Kala que el caballo no tenía más remedio que seguir vivo y sano. Por desgracia, unos años más tarde, Salim cayó enfermo. Se puso tan enfermo que ya no podían cuidar de los animales de la granja tan bien como antes. Su mujer y sus hijos se encargaban del trabajo mientras él supervisaba a los animales y hacía lo poco que podía. Al anochecer, cuando Salim estaba sentado en el porche de su casa, Kala trotó con cuidado hasta la casa. Allí se acostaba junto a Salim y pasaba tiempo con él. Empezaron a hacerlo por la mañana y por la tarde. Por desgracia, Salim sufrió un infarto mientras estaba en su jardín. Aunque su familia actuó con rapidez, no pudieron hacer nada para salvar a Salim a tiempo. Cuando Salim yacía en la cama sin reaccionar, la familia se dio cuenta de que había fallecido. Siguiendo la tradición de su región, iniciaron los trámites del entierro y lavaron cuidadosamente a Salim. Lo envolvieron en un paño de sepultura adecuado y lo colocaron en un ataúd de madera para llevarlo al lugar de enterramiento en su granja. Todo el mundo se conmocionó al enterarse de la muerte del hombre. Mientras tanto, los granjeros estaban detrás de Carly y habían intentado encerrarla en un establo. Pero el gran caballo era tan fuerte que derribó las puertas y persiguió rápida e implacablemente a la multitud. Salim era un hombre muy querido, por lo que muchas personas llorando estaban presentes en el lugar del entierro. Cuando el enorme y poderoso caballo cargó hacia ellos, todos se dispersaron y se alejaron del lugar donde yacía el ataúd junto a la tumba. Cuando Kala llegó al ataúd empezó a pisotearlo agresivamente. Sabían que el caballo no quería ser malo y que estaba triste por la muerte de Salim. También sabían que era difícil detenerlo. Justo cuando estaban a punto de poner una cuerda de captura alrededor de Kala, el caballo empujó la tapa del ataúd, dejó de pisarla y empezó a olfatear en su lugar. Todos se quedaron atónitos ante lo que estaba ocurriendo. Y tras unos segundos de silencio, oyeron un llanto procedente del interior del ataúd. Inmediatamente, los dolientes gritaron de miedo y huyeron. La familia de Salim y los pocos amigos que le quedaban se sobresaltan cuando Salim exclama que casi le entierran vivo. Aunque estaban asustados, los familiares y amigos de Salim se emocionaron hasta las lágrimas. Pensaron que era un milagro que Kala hubiera sabido de algún modo que su dueño no estaba realmente muerto. Un médico experto que conoció el caso dijo que la historia de Salim era increíble, pero que lo más probable era que no se tratara de un milagro. Probablemente había experimentado algo llamado catalepsia. Enfermedad que imita la muerte. Se produce un estado que implica la pérdida total de conciencia e incluso rigidez del cuerpo. Un acontecimiento así es raro, pero no solo posible. Gracias al increíble vínculo que tenían Kala y Salim, se dio cuenta de que su dueño seguía vivo y evitó que lo enterraran vivo. ¿Quién iba a pensar que el débil potro, ya abandonado, la salvaría un día de un triste final? No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Vea ahora el vídeo de un elefante que reconoce a una mujer después de años. Esta historia te conmoverá.